Bienvenidos a la parte 2 de El manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx. Como habíamos quedado, hoy entraremos entonces, ahora sí, en todo el entramado lógico de premisas y conclusiones a las cuales llega Marx, que ya ha sido adelantada en estas 4 partes de este texto. Ya vimos las motivaciones, las influencias y sobre todo la lógica que persigue y los conceptos necesarios previos que se necesitan comprender para poder explicar este texto. El que no lo haya escuchado va al audio anterior entonces. El manifiesto del Partido Comunista empieza con esta célebre y hermosísima metáfora del fantasma que recorre Europa. Recordando también a esta obra clásica de Shakespeare, de Hamlet, en donde efectivamente el motor de la historia, el motor de esa historia, el pistoletazo con que esa historia se desenvuelve, es precisamente el fantasma del papá de Hamlet, que mueve, le da motivaciones para que toda la historia se desencadene. Entonces, en esta primera parte, esto se entiende una doble metáfora. Primero, en que el fantasma que recorre Europa, que es el enemigo común de todas las clases dominantes en Europa, es este fantasma del comunismo. Pero a su vez, Marx está tratando de exponer con esta primera gran línea que será el motor de la historia, es quien dispara el causal de esta época que se está empezando a germinar, de esta época que necesariamente se está desarrollando. Por cierto, dicho sea de paso, esto ocurrió, lo que viene en lo sucesivo son grandes revoluciones, grandes movimientos sindicales, gremiales, que empiezan a empujar, lamentablemente, en la lectura de Marx, no hacia, hacia el objetivo principal de toda revolución, y empieza a empujar en otra dirección, pero si hay una unión, si hay una verdadera, una verdadera consigna y reunión política, bajo varios intereses, pero en todo caso, lo que importa aquí es que este fantasma que recorre a Europa como enemigo común de todas las clases políticas, que es el comunismo, efectivamente nace o lo expone Marx en esta primera línea como el sujeto de la historia. Ya aquí está Marx anunciando esta tesis tan fuerte en donde el proletariado tiene que convertirse primero en comunista, en movimiento comunista, y segundo, en el sujeto que va a empezar a desarrollar la historia. Pero también este fantasma que recorre a Europa como enemigo común también se puede comprender como un espectro, como una entelequia que necesita ser atraída, ser materializada, necesita incorporarse en la vida política y ontológica. Ahí necesitamos una ontología de este proletariado que ya no quiere ser proletariado, sino que quiere transformar la realidad. Y por lo tanto, este fantasma que recorre Europa tiene que convertirse, manifestarse. Por eso el manifiesto en su sentido ontológico. Entonces, por eso esta manifestación ante la realidad, manifestación ante la opinión pública, manifestación ante la política, que es una fuerza que está agrupándose, que está aglutinándose para generar un impacto, para ser causa de los movimientos que se están haciendo. Entonces, en esta segunda dirección, entonces tenemos esta metáfora a Hamlet y a este motor de la historia, a este motor de esa historia llamada Hamlet, en donde el rey, el espectro del rey mueve la historia, pero también lo vemos en este sentido de que este fantasma ya dejará de ser espectro y se incorporará, se materializará en el mundo. Entonces esta incorporación, esta materialización de este espectro, viene a ser este manifiesto. Esta forma no solo de sentar las bases, de comprenderse, de tener identidad, de qué es lo que está pasando, por qué somos resultado de este conjunto de variables de la época que nos hacen estar en las condiciones que estamos y cómo
tenemos que ganar la conciencia de clases, ganar la pugna que hay que dar para entonces ahora transformarnos de proletarios, de simples opresores, perdón, de simples oprimidos, a ganar esta lucha para derrocarla por completo y llegar al segundo estadio, que es el comunismo. Entonces, hay que hacer que los proletarios dejen de ser proletarios, dejen de ser clase oprimida y se conviertan entonces en comunistas, en sujetos de la historia, en artífices de la realidad, de las condiciones sociales, de las relaciones sociales, de las relaciones políticas y de las relaciones económicas. Por lo tanto, este manifiesto del Partido Comunista no pretendía ser en algún sentido una cosa sectaria de un país o de otro, sino de una forma de cómo instaurar el nuevo tropos para esta nueva forma de vida, para estos nuevos retos que presentaba la economía y presentaba la configuración de la realidad. En este sentido, entonces, este fantasma que recorre Europa, que de alguna manera este fantasma estuvo en varios momentos, o sea, los bárbaros fueron el fantasma que recorría al imperio hasta que este fantasma tuvo que ser aceptado, asimilado, hasta que el imperio se vino abajo. Este fantasma también en esta época era la gente pobre precisamente. En el siglo XIX el fantasma que recorría a Europa era las grandes masas marginadas que de alguna manera se tenía miedo de que llegara un Espartaco y levantara a esta gente. Entonces, de alguna manera, luego progresivamente este fantasma seguirá estando, ¿no? El fantasma del comunismo, el fantasma de esta revolución soviética, también se levantó en Europa y en algún momento Europa llegó a tener más afinidad entre los dos peores males, entre el mal de la revolución soviética o el mal de la revolución nacionalsocialista, pues bueno, preferían la nacionalsocialista. En algún momento se prefirió eso incluso. Después se había dado cuenta que las dos eran horribles, ¿no? O los resultados y los productos de ambas terminaron sacudiendo al mundo. Pero precisamente, fíjense cómo esto siempre será algo habitual en la forma en que concebimos el mundo y que la manifestación, la incorporación, la materialización de estos enemigos comunes terminan cristalizando épocas. Geschichte, ¿no? Historia en sentido metafísico, en sentido filosófico del término. Entonces, el fantasma que recorre Europa es la fábula del comunismo que se tiene que dejar, que abandonar este ámbito de la imaginación y hacerse de carne y sangre, hacerse de hombres comprometidos a cambiar las condiciones y las relaciones de poder, las relaciones sociales. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, evidentemente expresar, manifestar los fines, los objetivos, las tendencias, las aspiraciones que pretende este modo de pensar, este modo de hacer artífice de la realidad, de ser causa de la realidad que se vive. ¿Y cómo se instaura esto? Pues bueno, aquí entonces necesariamente hay que ir a la concepción materialista de la historia para comprender entonces que en realidad toda la historia de la humanidad, hasta hoy, otra vez el mismo tono de la ideología alemana como lo conversábamos, ¿no? Hasta hoy la ideología había pasado por debajo, era subterránea. Bueno, hoy se hace explícita y por lo tanto si se hace explícita ya no puede seguir existiendo ideología. Hasta hoy la lucha de clases seguirá siendo el motor de la historia. Hay que acabar con esta historia. Hay que acabar con esto. ¿De qué consiste la lucha de clases? La pugna de clases que ya hemos dicho efectivamente que tiene esta condición binaria y esta condición de depredación. Una lucha entre opresores y oprimidos. Lo que existe en la historia de la humanidad desde la concepción materialista es nada más y nada menos que una constante y continua y sistemática forma de luchar, de oponerse entre quienes tienen el poder, entre quienes tienen los medios y entre los que no los tienen. Es decir, aquí se instaura entonces opresores y oprimidos. Esto es
lo que ha mostrado la vida humana bajo esta forma de producir, bajo esta forma de propiedad. Pero ¿qué ocurre? Que ha sido progresiva alrededor de todos los tiempos, porque efectivamente no era tan absoluta. Había momentos de encuentro, habían matices que permitían que esta lucha menguara, se crispara, pudiera existir algún tipo de reencuentro, de reconciliación, de sutura, de incineración total, de colapso, de implosión. Y por lo tanto, esta lucha siempre se ha dado eternamente. Y por estos jaloneos, por estos pliegues de la historia, por estas circunstancias, se ha ido menguando. Pero ha llegado un momento, esta evolución llega a un punto de no retorno cuando aparece uno de los sujetos de la historia más importantes, y es el principio, lo que Marx entiende, que además es el artífice del mundo en 1848 cuando Marx escribe esto. Y esta crispación, este punto de no retorno, lo da nada más y nada menos que la burguesía, quien ha hecho que efectivamente esta lucha se haga blanco y negro. Antes había matices, antes habían colores, habían diferentes. Seguía siendo la misma entre opresores y oprimidos, pero había una diferencia fundamental. No había una forma tan crítica de comprenderlo. El sistema burgués, la forma de producción burguesa, es decir, capitalista, siempre va a poner como sello fundamental, como señal indistintiva de la modo de producción burguesa, que esta diferencia se haga cada vez mayor y que estos dos campos se hagan completamente imposibles de reconciliar y además se pongan entre blanco y negro. Entonces, esto hace que precisamente la lucha de clases se haga entonces más clara, más nítida y por lo tanto más importante y fundamental para comprender los tiempos, para comprender los signos de los tiempos. Entonces aquí aparece en esta primera parte del manifiesto, efectivamente, este grandísimo elogio a la burguesía como sujeto de la historia, como creadora, ¿no?, potente de la realidad, y de cómo esta forma de producción, esta clase social que es la burguesía, que nace marginada, que nace como oprimida, que empieza a ascender. El ascenso de la burguesía no se dio de un día para otro, no fue de un plumazo, es un desarrollo, un desenvolvimiento largo, larguísimo de la modernidad, en donde intervienen infinidad de factores que contribuyen a esto. El primero y más fundamental, el accidental, ¿no? También hay una cuota de accidentalidad. Por eso vamos a ver la lógica de los tiempos, la lógica de las épocas, la veremos en el 18 Brumario. Sí, hay causa, hay voluntad de los hombres a producir, a mostrarnos, hay una forma de concebir la propiedad de manera distinta de los burgueses, y por eso instauran una época. Pero también hay este elemento accidental que empieza a mover también y a acelerar los tiempos. Ya sabemos clarísimo que la pandemia, la peste negra que generó, que estuvo en aquella época, fue uno de los principales factores por los cuales implosiona el feudalismo. No solo porque el feudalismo era insuficiente ante los nuevos mercados, ante la apertura del mundo, ante la conquista, ante esta forma de exponerse y de conquistar nuevos territorios de las grandes potencias, sino también porque hay condiciones que empiezan a derribar estas relaciones sociales. Entonces, el Estado moderno se empieza a configurar a partir de esta nueva clase que es la burguesía, pero que todavía no adquiere, que todavía no llega al poder político. Entonces, de alguna manera, para Marx empieza a entender cómo este desarrollo paulatino de la burguesía empieza a echar raíces, empieza a generar influencia, a tender un entramado, un tejido social tan grande que además
es completamente novedoso, porque la violencia con que antes se llegaba colonizando nuevas tierras era a sangre y a fuego. Pero los burgueses, esta forma de producir burguesa es absolutamente efectiva, no solo porque tiene que crear el tránsito, cosa tan rara, ¿no? Que ya ahora el tránsito no importa, y hasta se vio invalidado y prohibido, pero el tránsito de bienes y de mercancías era fundamental. ¿Y por qué? Bueno, porque si no, entonces no se acercaban nuevos mercados, no se llegaban a mercancías a lugares más recónditos. Entonces, las rutas marítimas, la investigación sobre los mares, la tecnología marítima se encauzaba directamente justamente a que el comercio avanzara. Y porque había que vender, había formas de transformarlas. El ferrocarril, las vías terrestres, todo esto empieza a generar una infraestructura que permite efectivamente que son obras, dice Marx, que son incluso mayores que las pirámides egipcias o los acueductos romanos. Toda esta infraestructura obliga a llegar a diferentes sitios, a abaratar los costos y efectivamente a que la gente ya no iba con sangre y a fuego a pelear, sino le interesaba más bien comercial. Tenía más rédito comercial, hacerse burgués, producir de esta manera, generar nuevos acuerdos, alianzas, beneficios, en vez de pelear guerras, en vez de saquear, en vez de hacer diplomacia. Esta forma revolucionaria de producir, que es la forma revolucionaria de la burguesía, hace que ningún país quede exento. La nación hasta más bárbara quiere ir a negociar con los burgueses, quiere producir de esa manera. Esta forma de producir, esta globalización en sentido estricto, de imponer un único modo de producir y por lo tanto de comportarse, de organizarse, de gestionar no solo las emociones, no solo las pasiones, no solo las instituciones políticas, las instituciones jurídicas, sino la forma de ser. Es un ethos lo que termina migrando, lo que termina tejiéndose y que va recorriendo el mundo y que de alguna manera, nos guste o no, empieza a transformar la realidad nacional. Las realidades nacionales, en el sentido más fuerte de nación, ¿verdad? La nación es una forma de ser, ¿verdad? Un ethos privado, sectario. Bueno, hasta eso se cambia, hasta eso se rompe. Fíjense cómo los indígenas, sobre todo los pueblos más fuertes indígenas de este continente, que los podemos ver los mapuches en Chile y los guajiros aquí en el norte de este continente sudamericano, se dieron a la pelea, eran no solo numerosos, sino sumamente fuertes, que fueron casi imposibles de suprimirlos, que la fiereza con que ellos peleaban lograron sostenerla, pero lo que no lograron ninguno de los dos fue quedar inadvertidos, quedar al margen de este modo de producción. Una de las cosas que más vemos de los guajiros es su forma para comerciar, es su forma para meterse en los negocios, es su forma de controlar los bienes, los terrenos, para monetizarlos. Entonces, de alguna manera, y todavía el etos guajiro, nos guste o no, queda todavía algún resabio de él, o en los mapuches también, ¿no? Nos damos cuenta entonces que de alguna manera esta influencia que tiene este modo de producción hace que todas las relaciones cambien y que se lleven a todos lados. ¿Qué es lo que produce la burguesía? Bueno, una constante novedad eterna y un constante abaratamiento de los bienes y servicios. Y esta forma de que la burguesía introduce novedad precisamente hace que siempre tenga que expandirse territorial y de efectividad y de modo de producción, de revolucionar los instrumentos con que se produce. Y esto va a obligar entonces que la sociedad burguesa necesite obligatoriamente, primero que nada, la eliminación de la esclavitud, porque el interés propio, el interés individual, egoísta de cada individuo es precisamente el que motiva, el que mueve
a que ese modo de producción tenga, si no existe la individualidad, uno de los elementos esenciales de la burguesía, del capitalismo, es que usted se exista como individuo y que el beneficio individual sea más potente que, que el colectivo, que usted, no, que usted prefiera mil veces trabajar solo que trabajar por la tribu. Se los he dicho ya incontables veces, la esclavitud deja de ser el sistema de base para que las cosas funcionen económicamente, porque una máquina puede hacer el trabajo de los hombres, de esta mano de obra pesada. Entonces, cuando existe el motor a vapor, libera al hombre del trabajo pesado. Y por lo tanto, ya el esclavo es inservible. La burguesía hizo